Hay un silencio entre las palabras de Jesús que pesa más que todas las escrituras juntas. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de algo que fue deliberadamente removido, arrancado, borrado de las páginas que memorizaste, de los sermones que escuchaste, de las oraciones que repetiste hasta que se volvieron automáticas. Y ese vacío tiene nombre, tiene forma, tiene consecuencias que atraviesan 2000 años y llegan hasta la ansiedad que sentiste esta mañana, hasta la sensación de que algo esencial falta en tu vida, incluso cuando todo parece estar en su lugar. Eckhart Tolle encontró ese silencio, no en los evangelios canónicos, no en los textos aprobados por los concilios, sino en el espacio entre las traducciones, entre líneas de los manuscritos que casi fueron quemados, en los fragmentos que sobrevivieron precisamente porque alguien intentó destruirlos con tanto empeño que reveló su importancia. La palabra perdida no es una parábola, no es un mandamiento, es algo más peligroso que eso. Es una instrucción directa sobre cómo disolver la estructura mental que nos mantiene sufriendo. Y el Vaticano lo sabía desde el Concilio de Nicea en 325 d.C., cuando hombres de poder decidieron qué verdades encajarían en la nueva religión del imperio y cuáles amenazarían demasiado el orden que estaban construyendo. ¿Alguna vez has sentido ese peso? Esa sensación de estar cargando algo que no es tuyo, pero que se ha vuelto tan familiar que ya ni siquiera cuestionas. Como una ropa que no te sirve, pero que usas todos los días porque fue la única que te enseñaron a ponerte. Ese peso tiene historia, tiene autores, tiene una intención. Cuando Jesús dijo, "El reino de Dios está dentro de vosotros", no estaba haciendo poesía, estaba dando una instrucción técnica, precisa, sobre un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Pero esa frase, incluso preservada, fue enterrada bajo capas de interpretación que la transformaron en una promesa futura, en una recompensa post-mortem, en algo que alcanzarías solo si obedecías las reglas correctas, a los intermediarios correctos, a las autoridades correctas. La palabra perdida deshace esa capa, y por eso fue perdida. En los manuscritos de Nag Hammadi, encontrados en 1945 en Egipto, textos que fueron enterrados en el siglo IV, justamente cuando el cristianismo se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, hay un fragmento del Evangelio de Tomás que nunca entró en la Biblia. Jesús dice algo que no aparece en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Algo que Eckhart Tolle reconoció inmediatamente como el núcleo de todo lo que había descubierto en su propia experiencia de despertar. Si sacáis a la luz lo que tenéis dentro, lo que saquéis a la luz os salvará. Si no sacáis a la luz lo que tenéis dentro, lo que no saquéis os destruirá. Lee de nuevo, despacio. Esto no es sobre el pecado, no es sobre la salvación a través de la fe o las obras. Es sobre algo que está aprisionado dentro de ti ahora mismo, algo que necesita emerger, que necesita ser reconocido, o se volverá contra ti en forma de ansiedad, de inquietud, de una vida entera tratando de llenar un vacío con cosas que nunca fueron hechas para llenarlo. ¿Por qué fue removido esto? ¿Por qué este tipo de enseñanza que pone el poder en tus manos, que elimina intermediarios, que te hace responsable directo de tu propia liberación, fue sistemáticamente borrado de los textos oficiales? Porque una iglesia no se construye sobre personas liberadas. Una estructura de poder no se sostiene cuando las personas descubren que no la necesitan para acceder a lo sagrado. El silencio comienza a tomar forma. Comienza a revelar su peso político, histórico, psicológico. Tolle se dio cuenta de que Jesús no estaba fundando una religión, estaba señalando un estado de conciencia, y ese estado es el opuesto exacto de lo que llamamos mente, ese flujo incesante de pensamientos,
esa voz en la cabeza que nunca se detiene, que transforma cada momento presente en un problema pasado o una preocupación futura. Jesús llamó a esto el mundo, no el planeta Tierra, no la materia física, sino la estructura mental, el velo del pensamiento compulsivo que cubre la realidad y crea sufrimiento. Cuando dijo, mi reino no es de este mundo, no estaba hablando del cielo, estaba hablando de una dimensión de conciencia que existe aquí, ahora, pero más allá de la mente, y la palabra perdida, la instrucción que fue removida, era sobre cómo salir de ese mundo mental y entrar en lo que él llamaba el reino. La técnica no está en los evangelios canónicos, pero está en los fragmentos. Está entre líneas, y está en la propia experiencia de cualquier persona que por accidente o desesperación tropieza con esta dimensión. Tolle tropezó con ella a los 29 años, no a través del estudio, no a través de la práctica, sino a través del colapso total de su propia mente. Estaba al borde del suicidio, repitiéndose a sí mismo, ya no puedo vivir conmigo mismo, cuando algo dentro de él hizo una pregunta que dividió su realidad a la mitad. Si yo no puedo vivir con mí mismo, ¿quién es el yo y quién es el mí mismo? ¿Son dos? El silencio que vino después de esa pregunta no fue vacío, fue presencia. Era lo que Jesús estaba señalando, lo que Buda llamaba la naturaleza búdica, lo que los místicos de todas las tradiciones encontraron cuando atravesaron el velo del pensamiento y descubrieron que hay algo observando los pensamientos, algo anterior, más profundo, más real que cualquier contenido mental, y eso no podía ser enseñado dentro de una estructura religiosa institucional. Porque en el momento en que reconoces esa presencia, en el momento en que te das cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones, sino la conciencia que los atestigua, toda autoridad externa pierde el poder sobre ti. Ya no necesitas sacerdote, no necesitas ritual, no necesitas perdón intermediado, porque has descubierto que el cielo no es un lugar, es un estado, y es accesible ahora, no después de la muerte, no después de volverte mejor, ahora. ¿Por qué guardó esto el Vaticano? ¿Por qué se convocaron concilios enteros para decidir qué textos eran heréticos y cuáles eran sagrados? ¿Por qué se quemaron miles de manuscritos? ¿Por qué personas fueron torturadas y asesinadas por propagar estas enseñanzas? Porque el poder espiritual directo es el fin de todo poder institucional. Jesús nunca pidió ser adorado. Dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. No se estaba poniendo por encima. Estaba señalando una capacidad humana universal, la capacidad de despertar a la conciencia pura, a lo que él llamaba el Padre, y que no es un anciano barbudo en el cielo, sino la fuente consciente de toda existencia, accesible dentro de ti ahora. La palabra perdida es sobre la presencia, sobre el ahora. En los evangelios canónicos, Jesús dice, no se preocupen por el mañana y consideren los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pero estas frases fueron transformadas en consejos morales sobre no ser codicioso. Eso no fue lo que quiso decir. Estaba dando instrucciones sobre cómo salir de la mente del tiempo, pasado y futuro, y entrar en la única dimensión donde la vida realmente sucede, el momento presente. Y cuando haces eso, algo extraordinario ocurre. La ansiedad desaparece, porque la ansiedad es siempre sobre el futuro. La depresión desaparece, porque la depresión es siempre sobre el pasado. El sufrimiento psicológico se disuelve, no porque tus problemas se hayan acabado, sino porque ya no estás aprisionado en la narrativa mental que transforma situaciones en problemas. Esto es lo que Jesús llamó nacer de nuevo.
No una conversión religiosa, sino un renacimiento de la conciencia, una muerte de la identificación con la mente y un despertar a lo que siempre estuvo aquí, silencioso, observando, consciente, vivo. ¿Por qué se perdió esto? ¿Por qué tuvimos que redescubrirlo en los años 1970, 1980, 1990, a través de maestros como Tolle, como si fuera conocimiento nuevo? Porque no era nuevo, era antiguo, anterior al cristianismo. Jesús no inventó esto, lo vivió e intentó transmitirlo, pero la transmisión exige experiencia, no creencia, exige práctica, no dogma. Y una iglesia construida sobre el dogma no puede permitir la experiencia directa, porque la experiencia directa revela que el dogma es innecesario. El peso que cargas no es tuyo, es histórico, es heredado, es la consecuencia de 2000 años de una verdad siendo sistemáticamente ocultada y reemplazada por una versión más controlable, más manejable, más útil para estructuras de poder. Pero hay más en ese silencio. Hay capas que ni siquiera Tolle mencionó directamente, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser dichas de una vez. Necesitan ser descubiertas, necesitan ser vividas. En los mismos manuscritos de Nag Hammadi hay otro texto que el Vaticano nunca admitió oficialmente que existiera, el Evangelio de María Magdalena. Y en él hay una descripción precisa de lo que sucede cuando finalmente reconoces la presencia dentro de ti. María describe 7 niveles de conciencia que la mente atraviesa antes de disolverse completamente en la pura presencia. 7 capas de identificación que necesitan ser vistas, reconocidas y abandonadas. La primera capa es la identificación con el cuerpo. Crees que eres este organismo físico, que cuando muera, tú mueres. Esa es la fuente primaria del miedo. El miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a la vulnerabilidad física. La segunda capa es la identificación con la emoción. Crees que eres lo que sientes. Cuando estás triste, no dices, hay tristeza aquí. Dices, yo estoy triste. Cuando estás enojado, no observas la ira, te conviertes en la ira. Esta identificación crea sufrimiento emocional continuo, porque las emociones son temporales por naturaleza, pero cuando te identificas con ellas, cada cambio emocional parece una amenaza para tu identidad. La tercera capa es la identificación con el deseo. Crees que necesitas algo externo para estar completo. Necesitas amor, necesitas aprobación, necesitas éxito, necesitas seguridad. Y cada deseo insatisfecho crea un vacío que intentas llenar con más deseos, creando un ciclo interminable de búsqueda e insatisfacción. Jesús señaló esto cuando dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? No estaba hablando del alma como algo que va al cielo o al infierno. Estaba hablando de tu esencia consciente, que pierdes de vista cuando estás completamente identificado con el deseo, completamente absorbido en la búsqueda de satisfacción externa. La cuarta capa es la identificación con la ignorancia. Crees que no sabes, que necesitas aprender más, buscar más, entender más antes de poder ser libre. Esta capa es particularmente insidiosa porque se disfraza de humildad, de búsqueda espiritual, de crecimiento personal, pero es solo otra forma de posponer el reconocimiento de lo que ya está aquí. Ya lo sabes, no conceptualmente, sino existencialmente. Eres la conciencia que está consciente de estas palabras ahora. Esto es saber directo. No necesita estudio. Necesita reconocimiento. La quinta capa es la identificación con la muerte, el miedo profundo a que todo va a terminar, a que tú vas a terminar, a que nada importa porque todo es temporal. Esta identificación crea nihilismo, desesperación, una sensación de futilidad que lo impregna todo.
Pero Jesús sabía algo que la mente no puede comprender. Lo que es consciente no puede morir. La conciencia no es producida por el cerebro. El cerebro es un instrumento a través del cual la conciencia se expresa en esta dimensión. Cuando el instrumento se detiene, la conciencia no se detiene. Simplemente deja de estar localizada aquí. La sexta capa es la identificación con la búsqueda en sí misma. Crees que necesitas encontrar algo, alcanzar algo, realizar algo. Esta es la capa más sutil, porque la propia búsqueda espiritual se convierte en un obstáculo. Estás buscando lo que ya eres. Estás buscando la conciencia con la conciencia. Es como buscar tus gafas mientras las estás usando. La búsqueda termina no cuando encuentras, sino cuando te das cuenta de que nunca estuviste perdido. La séptima capa es la identificación con la ira contra estas capas. La frustración de seguir identificado. El juicio de ti mismo por no estar despierto. Esta es la capa final porque es la más paradójica. Usas la mente para intentar salir de la mente. Usas el pensamiento para intentar detener el pensamiento. Y eso no funciona. Lo que funciona es ver, simplemente ver, sin juzgar, sin intentar cambiar, sin intentar forzar, ver con aceptación total. Y en esa visión, la identificación se disuelve naturalmente. María Magdalena describió esto hace 2000 años. Y el texto fue escondido, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero, porque daba a las personas una ruta directa a la liberación que no pasaba por sacerdotes, por sacramentos, por autoridad eclesiástica. Y hay aún más en los silencios. Hay instrucciones específicas que Jesús dio sobre cómo entrar en ese estado de presencia. Instrucciones que fueron fragmentadas, dispersadas, mal traducidas, interpretadas alegóricamente cuando eran literales. Cuando Jesús dijo, velad y orad, la palabra griega que fue traducida como velad es gregoreuo. Significa estar despierto, estar alerta, estar consciente. No es sobre vigilar el mundo externo por peligros, es sobre estar consciente de la propia conciencia. Es sobre mantener la atención en el momento presente, en lugar de dejarla ser secuestrada por el pensamiento compulsivo. Y orad no significa pedir cosas a un Dios externo. La palabra original proseuchomai significa literalmente moverse hacia algo con la atención. Significa dirigir tu conciencia hacia la fuente de la conciencia. Significa volver hacia adentro. Significa lo que Tolle llama presencia. Estas instrucciones son técnicas meditativas precisas, pero fueron transformadas en rituales religiosos. Velar se convirtió en el acto de esperar la segunda venida de Jesús. Orar se convirtió en recitar palabras memorizadas. La técnica se perdió. El ritual permaneció, y el ritual es seguro. El ritual no libera a nadie. El ritual te mantiene ocupado, te mantiene sintiéndote espiritual sin realmente tocar la dimensión del espíritu. El espíritu para Jesús no era algo sobrenatural. Era el término que él usaba para la conciencia no identificada con la forma. Cuando dijo, adorad en espíritu y en verdad, estaba diciendo, encuentra la conciencia pura dentro de ti, la presencia que no es pensamiento, no es emoción, no es cuerpo, y reconoce que eso es lo que realmente eres. Esa es la verdadera adoración. No cantar himnos, no arrodillarse, no hacer rituales, sino reconocer tu propia naturaleza esencial, y eso fue removido. Sustituido por la adoración de la persona de Jesús en lugar de la práctica del estado de conciencia Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es traducción de la palabra griega Christos, que a su vez es traducción de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. ¿Pero ungido con qué? ¿Con aceite? No. Ungido con conciencia.
Alguien que está completamente identificado con la presencia, con la conciencia pura, y no con la forma, no con la mente. Jesús estaba tratando de mostrar que todo ser humano puede ser ungido así. Todo ser humano puede reconocer el Cristo dentro de sí. Pero eso fue transformado en herejía. Fue llamado blasfemia. Porque si todos pueden ser Cristos, ¿qué sucede con la autoridad de la Iglesia? ¿Qué sucede con el poder de aquellos que se colocan como intermediarios entre tú y Dios? Lo pierden todo. Y es por eso que textos como el Evangelio de Tomás fueron enterrados. Es por eso que el Evangelio de María fue suprimido. Es por eso que los escritos gnósticos, textos que enfatizaban el conocimiento directo, la experiencia directa, la gnosis, fueron declarados heréticos y quemados siempre que se encontraban. El Concilio de Nicea en 325 no fue sobre proteger la verdad, fue sobre controlar la narrativa. El emperador Constantino convocó obispos de todo el imperio no porque fuera devoto, sino porque necesitaba una religión unificada para mantener su imperio unido. Y religión unificada significa dogma unificado. Significa una versión oficial, significa excluir todo lo que no encaja en esa versión. De los textos en circulación en la época, solo 4 evangelios fueron elegidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. E incluso esos fueron editados. Se quitaron fragmentos, se añadieron fragmentos. El final original de Marcos, por ejemplo, termina abruptamente con las mujeres dejando el sepulcro vacío con miedo, sin apariciones de Jesús resucitado, sin gran final. Eso era demasiado perturbador, así que se añadieron versos siglos después para crear un final más satisfactorio. Pero ¿por qué terminaba así el final original? Porque la resurrección que Jesús estaba enseñando no era la del cuerpo físico, era la de la conciencia, era el renacimiento del reconocimiento de que no eres la forma, eres lo que anima la forma, y eso no muere, eso es eterno. Esto es lo que él llamaba vida eterna, no vida sin fin en el tiempo, sino vida más allá del tiempo, conciencia más allá de la identificación con lo temporal. Las mujeres en el sepulcro encontraron el vacío y tuvieron miedo, porque el vacío es donde la mente termina, es donde todas las estructuras conceptuales se disuelven. Es donde tienes que soltar todo lo que crees saber y reconocer lo que es anterior al conocimiento. Y esa es la invitación. Ese es el desafío. Eso es lo que fue removido y que ahora resurge a través de maestros como Tolle, como Adyashanti, como Mooji, como Rupert Spira, todos señalando la misma presencia, la misma conciencia, el mismo silencio vivo que Jesús intentó transmitir. Pero no tienes que creer en ninguno de ellos, no tienes que creer en Jesús, no tienes que creer en Tolle, porque esto no es sobre creencia, es sobre ver, es sobre reconocer lo que está aquí ahora. Hay algo en ti que está consciente de estas palabras, algo que no es las palabras, algo que no es los pensamientos que surgen en respuesta a las palabras, algo que está aquí, silencioso, observando, consciente. Eso es el reino, eso es presencia, eso es lo que Buda llamaba la naturaleza búdica, y eso está aquí ahora. No necesita ser alcanzado, necesita ser reconocido. Ese reconocimiento es lo que disuelve el peso de tener que ser alguien, el peso de tener que alcanzar algo, el peso de tener que probar tu valor, el peso de cargar el pasado, el peso de preocuparse por el futuro. Todo ese peso es creado por la identificación con la mente, con el pensamiento, con la narrativa que cuentas sobre quién eres. Y cuando reconoces la presencia, cuando te das cuenta de que no eres la historia, no eres el personaje, sino la conciencia que está consciente de la historia, el peso simplemente cae. No porque te hayas vuelto lo suficientemente fuerte para cargarlo,
sino porque te diste cuenta de que nunca fue tuyo. Jesús intentó mostrar esto cuando lavó los pies de los discípulos. No estaba enseñando humildad como virtud moral. Estaba demostrando lo que sucede cuando no estás identificado con la posición, con el estatus, con la imagen. Cuando estás en pura presencia, no hay arriba o abajo. No hay superior ni inferior. Solo hay lo que es, y puedes lavar pies o ser crucificado con la misma paz, porque sabes que lo que tú eres no puede ser tocado por ningún evento externo. La crucifixión no fue sobre el sacrificio para apaciguar a un Dios enojado. Esa interpretación vino después, importada de religiones de sacrificio anteriores. Jesús no estaba pagando por los pecados. Estaba demostrando que incluso la muerte del cuerpo no toca la conciencia. Estaba mostrando hasta dónde llega la libertad cuando reconoces lo que realmente eres. Y sus últimas palabras, según Juan, fueron: consumado es. No, sálvenme. No porque me has abandonado. Esa frase solo aparece en Mateo y Marcos, y es una cita del Salmo 22, no necesariamente algo que él dijo, sino consumado es. En griego, tetelestai, significa está completo. La misión estaba completa. La demostración estaba completa. Había mostrado que es posible permanecer en presencia, en conciencia pura, incluso ante el mayor dolor, la mayor injusticia, la muerte misma. Y esto fue transformado en teología de la expiación, en doctrina de sangre sacrificial, en algo que tienes que creer para ser salvado. Pero Él no te estaba salvando de un Dios enojado. Estaba mostrando que no necesitas ser salvado. Ya eres lo que buscas, ya eres presencia, ya eres conciencia. Solo que no lo reconoces porque estás identificado con la superficie, con pensamientos, emociones, cuerpo, historia. Tolle pasó años después de su despertar sin entender lo que le había sucedido. No tenía contexto, no tenía mapa, no tenía lenguaje. Solo sabía que algo fundamental había cambiado. El sufrimiento psicológico había cesado. La ansiedad había desaparecido. Y había una paz que no dependía de nada externo. Fue solo cuando comenzó a leer textos espirituales que se dio cuenta: esto que me pasó es de lo que Jesús estaba hablando, es de lo que Buda estaba hablando, es de lo que Lao Tse estaba hablando, es lo que los místicos de todas las tradiciones estaban señalando. No se trataba de religión, se trataba de despertar. Se trataba de reconocer la conciencia pura, y se dio cuenta de algo más. Esto no es raro, no es especial, no está reservado para santos o sabios. Es la condición natural del ser humano cuando no está identificado con la mente. Los niños pequeños viven en esto naturalmente hasta que son condicionados a identificarse con el pensamiento. Las personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte a menudo tocan esto. Las personas en meditación profunda lo encuentran. Las personas en estados de flow, completamente absorbidas en la actividad presente, lo experimentan. No es sobrenatural, es natural. Es lo que tú eres debajo de todas las capas de condicionamiento, de creencia, de identificación. Y Jesús lo sabía e intentó transmitirlo, pero la transmisión fue capturada, fue institucionalizada, fue transformada en religión. Y la religión siempre hace lo mismo. Toma la experiencia viva y la transforma en creencia muerta. Toma la presencia y la transforma en ritual. Toma la libertad y la transforma en reglas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto siempre? ¿Por qué la verdad se transforma en dogma? Porque la experiencia no puede ser transmitida, solo puede ser señalada. Puedes describir el sabor de una fresa, pero si la persona nunca ha comido una fresa, realmente no sabe lo que es, solo tiene conceptos sobre la fresa. Y eventualmente los conceptos reemplazan la experiencia. Las descripciones reemplazan el sabor real.
Y tienes generaciones de personas discutiendo cuál es la descripción correcta de la fresa, haciendo la guerra por interpretaciones, matando por divergencias teológicas sobre algo que nunca probaron directamente. Esto es lo que sucedió con las enseñanzas de Jesús. Personas que nunca tocaron la presencia crearon teologías sobre la presencia. Personas que nunca experimentaron el despertar crearon doctrinas sobre el despertar. Y esas doctrinas fueron impuestas como verdad absoluta, mientras que la experiencia real, la cosa que Jesús estaba señalando, fue declarada herejía. Los gnósticos lo sabían. Preservaron enseñanzas sobre la experiencia directa, sobre la gnosis, el conocimiento directo no intelectual, y fueron perseguidos, fueron asesinados, sus textos fueron quemados, sus comunidades fueron destruidas, porque eran una amenaza, no militar, no política, sino existencial. Mostraban que el emperador no tenía ropas, que la iglesia no tenía poder real, que la autoridad espiritual era falsa, y los textos que sobrevivieron, como los de Nag Hammadi, fueron enterrados en el desierto, escondidos en tinajas de cerámica, olvidados durante 1600 años, hasta que un campesino egipcio, buscando fertilizante, cavó en el lugar correcto y encontró una biblioteca entera de evangelios prohibidos. Cuando esos textos fueron traducidos, los académicos reconocieron inmediatamente: esto es anterior a los evangelios canónicos. Esto está más cerca de la fuente. Esto preserva enseñanzas que fueron editadas fuera de las versiones oficiales. Pero el Vaticano nunca incorporó esos textos, nunca revisó la Biblia, nunca admitió que había otras versiones, otras perspectivas, otros énfasis en las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué proteger el silencio? ¿Por qué mantener la palabra perdida incluso después de haber sido encontrada? Porque reconocer esos textos sería admitir que la versión oficial no es completa. Sería admitir que se tomaron decisiones, que agendas políticas influyeron en qué textos se incluyeron, que el poder, no la verdad, determinó el canon. Y más que eso, sería admitir que la estructura entera de la autoridad eclesiástica es innecesaria, que no necesitas intermediarios, que puedes, como dijo Jesús, entrar en tu aposento, cerrar la puerta y encontrar al Padre, la conciencia pura, dentro de ti mismo. Esto es anárquico, esto es revolucionario, esto destruye las jerarquías espirituales. Esto pone a cada individuo en contacto directo con lo divino, sin intermediarios, sin rituales necesarios, sin autoridad externa. Y una institución construida sobre ser intermediaria no puede permitir eso, no puede sobrevivir a eso, pero la verdad sobrevive, incluso enterrada, incluso suprimida, incluso declarada herética, porque la verdad no es algo externo que pueda ser destruido, es algo interno que solo necesita ser reconocido. Jesús lo sabía, por eso no escribió nada, no dejó textos sagrados. No fundó una institución, simplemente vivió en presencia e invitó a otros a reconocer esa misma presencia en ellos mismos. Y esa invitación todavía está aquí, no en los textos, no en las doctrinas, no en las iglesias, sino en el silencio dentro de ti, en el espacio entre tus pensamientos, en la conciencia que está aquí ahora, consciente, presente, viva. Puedes encontrar esto ahora. No necesitas esperar, no necesitas volverte más espiritual, no necesitas purificarte, no necesitas merecerlo, porque esto no es algo que alcanzas, es algo que eres. Detente, siente el peso de tu cuerpo, escucha los sonidos a tu alrededor, siente la respiración y date cuenta. Hay algo aquí que está consciente de todo esto, algo que no es el pensamiento, algo que no es las sensaciones, algo que simplemente es consciente, presente, aquí. Eso es el reino, eso es presencia, eso es lo que Jesús llamaba el Padre.
Eso es lo que tú eres, debajo de todas las identificaciones, todas las historias, todos los conceptos y el peso que estabas cargando. Ya no está aquí, no porque te hayas vuelto fuerte, sino porque te diste cuenta de que nunca fue tuyo. Era el peso de una identidad falsa, el peso de creer que solo eras el cuerpo, solo la mente, solo la historia. Y cuando reconoces lo que realmente eres, conciencia pura, presencia, ser, no hay nada que cargar. Esto es libertad, no filosófica, real, vivida. Ahora, y esto es lo que el Vaticano nunca quiso que supieras, no porque sean malvados, sino porque son humanos. Y los humanos, cuando obtienen poder, quieren mantenerlo, y el poder espiritual se mantiene a través de la dependencia, a través de que tú creas que los necesitas para acceder a lo sagrado, pero no los necesitas, nunca los necesitaste. Lo sagrado está dentro de ti, siempre lo ha estado.